¿Qué rollo, bebesaurios? ¿Cómo están? Espero y se encuentren de lo mejor. Nos encontramos en una emisión más de esto que es Viernes de Terror. Viernes de las cosas raras, de las cosas paranormales, de las cosas que nos dejan mucho que pensar. Primero que nada quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, a que actives la campanita de notificaciones. Si es posible, compartas el video y me dejes un comentario por ahí si es que este tipo de contenido te está gustando. Te lo agradecería de todo corazón. El día de hoy vamos a hablar de un caso que ocurrió en México. Uno de los casos que desde mi punto de vista son de los más aterradores y de los más sin sentido desde algún punto de vista. Este es el caso de Juan Ramón Sáenz y Josué Velázquez. Todo esto ocurrió por medio y durante un famoso programa de radio llamado La Mano Peluda. Quizás ya has escuchado hablar de este programa. Es un programa de radio que se dedicaba a hablar sobre temas de terror. Este programa ha sido transmitido desde el año de 1995 al 2010, que fue su última emisión, durante todas las noches de ese tiempo. Este programa consistía, como ya te dije, a hablar sobre temas de terror y misterio, y durante su existencia hubo muchos casos que se volvieron virales en algún modo o que causaron muchos sentimientos dentro de sus espectadores. Pero dentro de todos ellos existió un caso, uno solo, que le heló la sangre totalmente a los radioescuchas cuando estaban en vivo. Este programa era dirigido por el conductor Juan Ramón Sáenz, y se cree que Juan Ramón Sáenz murió y que su muerte está totalmente ligada al caso anteriormente mencionado. Este caso es el caso de Josué. Todo comienza durante una noche del año 2002, cuando un joven de 20 años llamado Josué Velázquez llamó al programa para contactarse y contar sus experiencias. En él explicó que iba a contar las experiencias que le estaban pasando desde hace ya 5 años atrás. La llamada comenzó todo normal, ¿no? Simple. Se trataba de Josué halagando incluso a Juan Ramón Sáenz por ser el conductor que era su fanático, y le dedicó muchas palabras muy bonitas. Pero comenzó a contarnos que él vivía en California, que era hijo de padres migrantes y que se habían ido allá en busca de un mejor futuro. Hasta este punto todo estaba bien. Después de esto, contó que él tenía más de 5 años tratando de hacer un pacto con el demonio. Todo esto con la finalidad y con el objetivo de obtener riquezas y dinero para su familia, debido que desde cuando él tenía 14 años su familia pasó por una gran crisis que los dejó sin nada y les quitó todo. Relató que durante este tiempo él se encontró con un libro de brujería en el cual se describía cómo pactar con un demonio de nombre Lucifijo Rofocale, y así conseguir todo lo que él siempre había deseado, riquezas e incluso bienes materiales. Sus ganas de hacer este pacto eran tan grandes que aprendió a hablar latín, griego y hebreo antiguo con la finalidad de poder descifrar todos los textos que venían en ese libro. Intentó varias veces, pero no conseguía nada. Pasó 1 año y medio, según él relata, tratando de hacer dicho pacto, pero no tuvo éxito. Fue ahí donde le llegó la gran tristeza y entró en una etapa en la que decidió cortarse las venas. Pero oh sorpresa, cuando Josué decidió cortarse las venas, según cuenta en la llamada, se le aparecieron 3 entidades en forma de sombras, que le dijeron lo siguiente: ¿así que quieres dinero y poder? Sí, es mi mayor deseo, contestó. Para cerrar el trato, tendrás que ofrecer el alma de uno de tus seres queridos, le dijeron las entidades. Josué cuenta que le contestó a esas entidades que él no podía hacer eso, porque precisamente él estaba buscando hacer ese trato por el bien común de sus seres queridos, no para causarles un daño. Tienes hasta la próxima luna llena, le contestaron, si no, te va a pesar. Josué cuenta que después de eso no supo qué hacer.
casi se volvía loco porque simplemente tenía dos opciones, solo dos. La primera de ellas era no hacer caso a lo que le dijeron, olvidarse de que todo pasó, pero atenerse a las consecuencias que ya le habían dicho. Y por otro lado, era obedecer a dichas entidades, sacrificar a uno de sus seres queridos y vivir como siempre había soñado, con riquezas y con bienes materiales. Josué cuenta que su familia estaba conformada por él, Josué, sus dos hermanitos, su madre y su abuelita. Después de tanto meditar todo lo que le estaba pasando, todo lo que sucedió con esas entidades, Josué cuenta que él tomó una decisión. Y esa decisión, según su juicio, sería la que menos afectaría. Y esa fue sacrificar a su abuelita. Porque según él, su abuelita al fin ya había vivido muchos años. Josué en esa llamada le narró a Juan Ramón Sáenz cómo durante una noche decidió sacrificar a su abuelita y completar el sacrificio. Y para su sorpresa, cuando le realizaron todos los exámenes médicos al cadáver de su abuela, no se encontró ninguna prueba que pudiera culpar a Josué de esa muerte. Parecía que era una muerte natural. El pacto se logró y aquellas entidades le otorgaron a Josué un anillo, el mismísimo anillo del rey Salomón, el cual hasta el momento de la llamada, cuando estaba hablando con Juan Ramón Sáenz en el programa en vivo, Josué cuenta que portaba en su mano. Para entrar un poquito y meterte en un poquito de contexto sobre este anillo, dicho anillo, según la leyenda, fue otorgado por el arcángel Miguel, el mismísimo arcángel Miguel, al heredero del rey David, que era Salomón. Con este anillo, Salomón podría obligar a los demonios a obedecer lo que fuera su voluntad. Dicho anillo contenía una estrella que estaba enlazada por dos triángulos. Y se cuenta, según esta leyenda, según las historias, que dicho anillo contiene dentro de ese anillo el sagrado nombre de Dios. Pero hasta hoy no se sabe si realmente ese anillo existe o no existe. Josué siguió relatando que con el anillo en sus manos, él iba a ser acompañado por un demonio todo el tiempo. Y el demonio podría obedecerlo en lo que él le pidiera. Pero siempre con algunas condiciones. Todo el dinero y la fortuna que Josué pudiera obtener tendría que ser solamente para él. No podría compartirla con nadie. Además de que si cada cantidad de dinero que él recibiera tendría que gastarse el mismo día en que él la recibiera. Después de todo eso, Josué relata que su vida cambió totalmente, al punto de que logró terminar su carrera, una carrera universitaria, tuvo sus estudios y obtuvo un título de biólogo, incluso hasta llegar al nivel del doctorado. Todo parecía que la suerte de Josué había cambiado drásticamente y que le estaba yendo bien y que, al parecer, su vida en esos instantes era lo que siempre había deseado. Pero aclaró otra cosa en esa llamada. Él nunca tuvo paz. A pesar de tener todo, nunca tenía paz, porque no dejaba de pasar en su mente todo lo que él tuvo que hacer para sellar ese pacto. Además de que él estaba muy consciente de que si rompía las reglas del pacto, iba a obtener el castigo. ¿Y cuál era ese castigo? Según relata Josué, era que él sería cruelmente castigado. Él fue advertido con eso. El castigo, según cuenta Josué, consistía en tener una o varias almas o entidades a su alrededor, quienes lo estarían torturando todo el día, fueran golpes, rasguños, insultos, pero no lo iban a dejar en paz. Durante dicha llamada, Josué le dijo a Juan Ramón que estas entidades lo estaban acompañando en el momento de la llamada. Juan Ramón Sáenz contó que durante aquella llamada, la verdad, era muy difícil mantener la postura por los hechos que Josué le estaba narrando, y que por el tono y el modo en que Josué contaba las cosas, todo apuntaba a que era totalmente cierto. También contó que mientras la llamada concurría y pasaba, el ambiente dentro de la cabina de grabación de la radio se puso muy tenso, además de que se comenzó a sentir un frío muy inmenso por debajo de la mesa. Pero eso solo era el principio. Después de eso,
cuenta que Josué comenzó a gritar de una manera aterradora y desesperada, y decía que una de las entidades se estaba acercando a él. La describió él como una mujer que flotaba y tenía una enorme boca abierta con una lengua de serpiente. Además señaló algo muy claro y señaló que en las manos esa entidad tenía un crucifijo, que en el centro tenía un ojo humano. Después de esto, entre llantos, Josué le confesó a Juan Ramón que él había sido advertido, que cuando él viera esa imagen o esa entidad era porque su muerte estaba cerca. Después de eso, Josué rompió en llanto. Juan Ramón trata de tranquilizarlo en la llamada y decirle que todo va a estar bien. Incluso el programa de radio fue mandado a comerciales y le dijo a Josué que le iba a conseguir ayuda para que lo ayudaran con todo lo que estaba pasando. Mientras estaban en comerciales, Juan Ramón se encargó de localizar a un pastor, el pastor Roberto Guaso, para que entrara a la llamada y tratara de ayudar a Josué con todo lo que le estaba pasando. Después de esto, el programa regresó al aire y comenzó de nuevo. El pastor estaba en la llamada. Muchas personas que se encontraban en la llamada, que estaban escuchando el en vivo de esa transmisión de radio, que incluso aún la puedes encontrar en YouTube. Algunos afirman que se escuchaban voces detrás de Josué, voces que lo estaban atormentando. Durante ese programa, el pastor le pide a Josué que leyera la Biblia, un salmo en especial, pero la respuesta de Josué dejó a todos helados. No la puedo abrir, está muy pesada, contestó. Le pidió que iban a rezar juntos, así que comenzaron. Pero en el fondo se comenzaron a escuchar gruñidos y sonidos muy extraños que interrumpían a Josué, mientras que en la cabina describe Juan Ramón que el ambiente cada vez era más pesado y más frío. Incluso que una Biblia que tenían en la cabina de radio comenzó a enroscar las hojas y la computadora de Juan Ramón Sáenz comenzó a aventar chispas de la nada. Todo pasó y con el paso del tiempo, mientras el pastor trataba de calmar a Josué y estaban haciendo oración, Josué se pudo incorporar a la oración poco a poco. Cada vez más fácil, cada vez fue mejor, hasta que todo se calmó. La llamada terminó ese día. Juan Ramón le pidió a Josué que el lunes siguiente le llamara de nuevo para seguir con lo que ya habían dejado comenzado y ayudarlo de una vez por todas. Pero eso nunca pasó. Muchos culpan a Josué de la muerte de Juan Ramón Sáenz, ya que se cuenta que después de esa llamada, de ese programa en especial, la salud de Juan Ramón Sáenz fue empeorando de manera muy drástica. Se sabe que antes de la muerte de Juan Ramón Sáenz, él realizó un programa para el equipo de Extranormal, un programa mexicano que se encarga de sucesos paranormales y ese tipo de cosas. Y en dicho programa iban a tratar un tema muy especial, el caso de Josué. Pero en esa grabación que se iba a grabar en el lago de Texcoco, ocurrieron cosas inusuales y muy raras. Primero que nada, cuando iban a grabar en aquella reunión, los miembros del equipo de Extranormal sufrieron muchas cosas. Uno de ellos, un camarógrafo, tuvo que ser operado de gravedad a la brevedad. Un reportero de Extranormal sufrió un grave accidente en carretera. Y por último, finalmente, Juan Ramón Sáenz perdió la vida. Después de 13 años de la muerte de Juan Ramón Sáenz, Josué salió a dar la cara y dio entrevistas y declaró varias cosas que para la historia hasta este punto son muy importantes. Dijo que Juan Ramón Sáenz estaba muy metido en la cuestión espiritual y que después de aquella grabación con Extranormal, él se iba a reunir con varios sacerdotes de diferentes cultos para que le ayudaran con un problema que él tenía. ¿Y cuál es ese problema?, te preguntarás. Josué declara que Juan Ramón Sáenz estaba sufriendo de un embrujo muy fuerte, que le estaban haciendo brujería desde Brasil y que fue lo que le ocasionó la muerte. Que dicha brujería
hizo que Juan Ramón Sáenz le salieran larvas en el estómago, lo que ocasionó su muerte. Pero yo aquí te pregunto a ti, ¿qué crees tú? ¿Crees que Josué, el caso de Josué, esté ligado a la muerte de Juan Ramón Sáenz? ¿Crees que Juan Ramón Sáenz atrajo una maldición desde aquel día de aquella llamada? ¿O crees que todo simplemente fue una farsa? ¿Crees que Josué mintió? ¿Crees que un programa de radio se iba a prestar para este tipo de cosas simplemente por atraer publicidad o por ganar más seguidores, siendo uno de los programas más exitosos ya? La última palabra la tienes tú. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este caso. Te invito de nuevo a que te suscribas, que dejes tu like. Yo soy tu amigo Pipe. Que pases una bonita noche. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.